Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en que esta experiencia llegue a tu experiencia. Por aquí compartiendo de nuevo, te saluda Héctor en la forma Héctor. Estoy por acá en este espacio divino, como todo lo que es, porque no hay algo que no sea divino. Pero bueno, aquí donde se carece de personalidad, donde no hay ego, donde solo se es. Y me refiero a la naturaleza, no a mí. Yo vengo a tratar de reconectarme con lo que es y tratar de reaprender o de recordar que puedo vivir así, simplemente siendo. Fácil, no, nada de eso. ¿Por qué? Porque venimos en un proceso de desconexión, en un proceso de olvido. Entonces recordar no es nada fácil. Quiero hablar un poquito de lo que es el bien, de lo que es el mal. Aquí andan dos criaturitas. Ya volaron. Dos aves comiendo, simplemente están siendo ahí. Quiero hablar de lo que es el bien, de lo que es el mal y qué significa todo ese cuento que lo practicamos a la perfección todos los humanos, que siempre estamos categorizando las cosas, las experiencias entre bueno y malo. ¿Por qué? Porque lo hacemos. Y el primer paso para sanar eso es la honestidad. Lo hacemos, lo hago, todos lo hacemos. ¿De dónde proviene todo eso? ¿De dónde surgió eso de, o qué es eso del bien y el mal? Es un concepto, es una creencia. ¿De dónde surgió? Para que me vean. Ahí, de la educación. De la educación surgió el bien y el mal. Es un programa que no es de ahora, es un programa que decidimos crear. Y voy a volver siempre a lo que es el origen, lo que es el todo, porque no puedo evitarlo, no puedo evitar llegar al todo. Pero bueno, desde el momento en que lo que es decidió dejar de ser, se creó el programa, un programa de desconexión, un programa de dualidad, un programa de juicio, de juzgar, de desconocimiento, desconocer qué es lo que percibo, lo que estoy viendo. Y no hablo de ahorita, hablo desde los orígenes de esta separación, desde los orígenes desde que el ser, lo que es la conciencia cósmica, divina, como se le quiera llamar, decidió, y lo pongo así como si estuviera algo aparte de mí, pero no. Desde que decidí yo ser, no ser. ¿Se entendió? Desde que decidí yo ser, no ser. Desde ahí comencé el juego de la dualidad, de la separación, del olvido. Entonces, ¿qué viene siendo mal? Un concepto, una creencia que se refuerza de vida en vida a través de la educación. ¿Por qué? Porque así tenemos diseñado el programa, el plan de juego, así está hecho, aquí en la Tierra. Esos conceptos son reforzados por mis padres, fueron reforzados por mis padres, por la educación, la escuela, por la religión. Todo lo que implicaba educar, implicaba programar. Y la programación era eso.
llevar a cabo el plan por lo cual se creó todo esto, o por lo cual me recreé y me sigo recreando en todo esto. El mal no es más que un juicio. El bien no es más que un juicio. Conceptos aprendidos desde que estamos en el vientre y que recibimos desde el momento de la concepción a través de los genes de nuestros padres. No hay nada que esté fuera de contexto, no hay nada que esté fuera de lugar en esto que conocemos, que vivimos como creación. El punto está en llegar a darnos cuenta, a tomar conciencia de que vivimos llenos de conceptos. Estamos tratando de trascender. Ahorita que venía caminando, venía pensando en cuando yo comía carne. Aún de vez en cuando la como. Hubo un tiempo en que aparecieron unas personas y me recomendaron que no la comiera por salud y por espiritualidad. Me recomendaron que no la comiera y vi cambios muy buenos en lo que es respecto a mi salud. Yo pesaba 200 libras, hoy peso 174, 75 por ahí, no subo, no bajo. Pero estoy hablando de fue por allá en el 2005, 2006, cuando yo recibí esa información a través de unas personas que me recomendaron. Hice caso en hacer cambios y inmediatamente bajé como 30 libras y ahí me quedé. Desde entonces ahí estoy. Pero bueno, a lo que quiero llegar es de que en aquel tiempo se me recomendó o se me aconsejó que no comiera carne. Entonces, pues yo lo hice de golpe. Corté con la carne de golpe, el pollo lo mantuve. ¿Y qué pasó? Aún no trascendía ese instinto, ese deseo de lo que era sentir el sabor de la carne. Por lo tanto, pasaron años en donde me mantuve en una lucha conmigo mismo porque olía la carne y quería saborearla. Y cuando comía me sentía culpable porque sabía que estaba fallándome. De repente un día dije, carajo, no estoy listo para esto. Estoy haciendo cosas que no estoy listo, no están trascendidas. Y volví a obedecer ese deseo de saborear la carne en pocas cantidades. Me di cuenta que aún quería sentir el sabor de vez en cuando. Y es de vez en cuando. Entonces, hace un rato venía reflexionando en eso y hoy me doy cuenta de que sin yo buscarlo, sin yo pretender seguir recomendaciones de nadie, me he dado cuenta de que poco a poco he ido dejando ya ese deseo. Se ha ido transmutando el deseo de la carne. Ahora, ¿qué traía todo eso de comer carne? Muchos males físicos, y voy a usar males como un término que usamos aquí en la tierra para poder comunicarnos, ¿no? Tenía ciertos trastornos físicos, trastornos emocionales, mi energía espiritual estaba muy contaminada, muy afectada. Por lo tanto, mis reacciones, mis deseos carnales eran aún muy desordenados. Todavía había cosas ahí que estaban queriendo vivirse. ¿Por qué digo esto? Hace poco escuchaba por ahí, platicaba con alguien y me decía que tenía ciertas amistades
mujeres que andaban viviendo una vida, o sea, dándole placer a su parte sexual, ¿no? A su sexualidad. Conocían a alguna persona y si se les antojaba, pues vivían la experiencia con esas personas. Y bueno, lo único que le dije, bueno, hay confusión, porque en realidad, si el deseo, si nuestros bajos instintos están ahí, es importante vivirlos. De otra manera no se pueden trascender. Eso es verdad. Es una verdad como lo que digo, de dejar de comer carne, pero dejar de comer carne por conciencia, porque ya lo trascendí, es muy distinto a pararla porque me dijeron que me voy a enfermar, porque me dijeron que esto y que lo otro. Es muy distinto. Lo mismo es en estas personas que traen la rienda suelta, o le están dando rienda suelta a sus instintos, que están atrapados. ¿Y por qué están atrapados? Voy a cambiar de mano, no traje ahora la cosa esa de donde se detiene el teléfono, pero aquí ya. Ok. Lo que pasa es que trae mi botella de agua. Estaba cambiándola de mano. Esas personas a las cuales se refería, me compartían, traen aún sus instintos sexuales muy con ganas de vivirse. Entonces, por algún motivo pararon. Por algún motivo los frenaron. Vienen de relaciones que no funcionaron. Vienen de relaciones múltiples. Algunas de ellas han tenido muchos hombres. Y me estoy refiriendo a la mujer nada más. El hombre pues ya ni se diga, ¿no? Entonces, pues lo que yo le compartí a esta persona es, hay mucha confusión. Dentro de lo que están viviendo hay una verdad, sí. La verdad es de que, pues en realidad están deseando tener sexo. El problema está en que por ahí hay algunas corrientes espirituales que le están recomendando que lo vivan. O sea, es importante vivir el proceso, sí, pero de la forma como lo están haciendo, de una forma desordenada, o sea, con la rienda suelta, están o han caído en una confusión en donde creen que están llevando a cabo un proceso de conciencia de la forma como lo están viviendo y realmente no lo es, no lo es. ¿Están en su derecho? Sí, totalmente. Pero simplemente quise tocar el tema por los conceptos de malo o bueno. O sea, ¿están haciendo mal? No. ¿Están haciendo bien? No. Están en una experiencia que deben de vivir. Y es verdad que deben de trascenderla porque ¿qué son los deseos? Ego. ¿Qué es la personalidad? Ego. ¿Qué es Héctor? Ego. ¿Qué es María? Ego. ¿Qué es Petra? Ego. ¿Qué es Pancho? Ego. Todo es ego. Y ego es solamente una palabra que mucha gente no la quiere escuchar, la detestan. ¿Por qué? Porque hay algo ahí en su interior que les lastima. Ego simplemente es la máscara, es el personaje. ¿Y el personaje qué quiere? ¿O de qué vive? De placeres. A eso venimos como experiencia humana. El alma, el espíritu a reconocerse a través de la experiencia, de las experiencias. Y no hay nada de malo, al contrario, o sea, magnífico. Las personas que logran o que logramos darnos cuenta de que aún deseo esto, pero también me doy cuenta de que aún deseo la carne. Un ejemplo yo, me di cuenta que aún se me antojaba la carne, comer, ok. De repente me invitaban por ahí a una fiesta y comía un poquito. Y a veces comía mucho. ¿Sí? La saboreaba, disfrutaba. Pero era consciente de lo que me estaba provocando a nivel físico y emocional. No sentía culpa, tomaba conciencia. Conscientemente me comía
mis taquitos. O de vez en cuando me los como. En lo que se refiere a la parte sexual, es un poco distinto, porque implica interacción con otros seres humanos, implica interacción o involucra muchas veces a las parejas que se tienen, implica mucho mis emociones, cómo me envuelvo con las personas. Entonces, sí es importante madurar esa sexualidad, como viviéndola, pero conscientemente. No que porque dice la espiritualidad o porque me dijeron en una corriente que tengo que vivirlo para poder trascenderlo. De esa manera no. No, siguen aumentando los deseos. Tiene que haber conciencia, tiene que haber un detenerme cuando encuentro a alguien, llámese yo como hombre o un hombre como mujer, una mujer a un hombre, cuando encontramos a alguien que nos llama mucho la atención, va a pasar todo eso. No es más que atracción. ¿Por qué? Porque somos frecuencias y nos atraemos. Sí, pero hay que darnos cuenta, primeramente, aprender a observar el cuerpo, qué siento, y qué piensa mi mente, qué fantasías pasan por mi mente cuando encuentro a esa persona que de alguna forma hace reaccionar mis emociones. No necesariamente me tengo que ir a la cama con esa persona, no. De repente la conexión tiene que surgir para intercambiar información, nada más. Y de esa forma es como cuando entra la conciencia, saber diferenciar cuando mis deseos sexuales reprimidos me están llevando a volver a equivocarme. Y cuando solamente esas frecuencias, personas están apareciendo en mi vida para dejarme o para intercambiar información. ¿Qué es el sexo? Intercambio de energía sinergética. Por lo tanto, todo en la creación es sexo. Comer es sexo. Estar bajo de la sombra de un árbol es sexo. Caminar en esta montaña es sexo, porque estoy intercambiando mi energía. Estoy intercambiando información con los árboles. Aunque los árboles no tengan una boca y unos ojos que me estén mirando, que yo los perciba, ellos me están proporcionando información que yo no sea capaz de detectarla o de decodificar lo que estoy recibiendo de la naturaleza. Eso es punto y aparte. Entonces, lo mismo pasa con las personas. No necesariamente me tengo que comer ese árbol. No, el hecho de estar aquí. Vengo por caminando y traigo calor. Hay un sol intenso. El árbol me proporciona un intercambio de energía. Al estar bajo su sombra, al estar cerca de ellos. Ahora, si los toco, también sucede el intercambio de energía. Entonces, la confusión en esas personas que andan aún, y me enfoco, y la plática que surgió con esta otra persona fue porque va muy relacionado con amistades que tiene, que andan mucho en la parte espiritual, que andan en este crecimiento espiritual y traen una vida un poco alocada en esa área, porque no entienden. Ellos creen que la única forma de trascender la sexualidad es viviendo el sexo, y no, es dándome cuenta de que está ahí el deseo. Pero para trascenderlo no tengo que ir disculpen la expresión, no la voy a decir. No la voy a decir, no quiero herir sentimientos de nadie. O sea, si yo aún tengo el deseo y está ahí y se despierta por alguna experiencia que sucede en mi vida, yo no tengo por qué ir a acostarme o a meterme sexualmente con esa persona. No. Es observar mi deseo, observar lo que está pasando en mí
para poder trascenderlo. Y la confusión de esas personas es de que ven algo, les gusta ese algo, van y viven la experiencia y creen que están madurando su sexualidad, cuando realmente no. Están repitiendo un patrón enfermizo de un sexo reprimido que posiblemente venga desde su niñez, de vidas pasadas, de un matrimonio en donde no supieron lo que era una sexualidad abierta, rica o placentera. Por lo tanto, están deseosas o deseosos los hombres también, ¿no? No hay nada de malo en lo que están haciendo, no hay nada de bueno, solo es su experiencia. Lo que quiero dejar en este video es esa gotita de, como yo digo, una gotita no hace daño. Al contrario, cuando se nubla y caen unas pocas gotas, creemos que decimos, para eso que llovió, pues esas gotas que cayeron sirvieron de mucho. Tal vez para mí no, porque lo observé desde la inconformidad, desde la insatisfacción, desde la expectativa de que quería una tormenta, ¿no? Pero para otras especies sí. Entonces, una gotita no hace daño. Y quiero dejar esto que es la gotita de la conciencia. El concepto de bien y mal proviene de la educación. Y es parte del juego que elegimos vivir al separarnos como ser que somos, separarnos y multiplicarnos en infinidad de formas. Tener sexo o no tenerlo tampoco es malo ni bueno. Es parte del proceso de cada cual. A veces surgen las pláticas con personas, tocamos temas, se observa, me observo, me observo cuando estoy escuchando esas pláticas para ver qué resuena en mí, para poder hacerme responsable de eso que está moviéndose en mí. Entonces, como todo es sexo, todo es un intercambio de energía sinergética, todo. Respirar es sexo. Pero aquí viene la programación. Sexo igual a vagina y pene, sexo igual a penetración, sexo igual a... ¿Ven? Si investigamos un poquito más nos daremos cuenta de que la palabra sexo está tan distorsionada, trae tantas cosas contrarias, trae tanta contrariedad, tanta confusión a la gente, así como la palabra Dios. Entonces, siempre estamos intercambiando información, siempre. Cuando encontramos a una persona, aunque haya una mirada a través de los ojos, un saludo y haya mirada, hubo un intercambio de energía. Y ahí hubo sexo. No tuvo que haber penetración. Al saludar a las personas, al saludarnos, estamos intercambiando información, porque eso es lo que somos. Es lo que soy, reconociéndose en todo lo que es. Yo reconociéndome en todo lo que es. Entonces los invito pues a analizar cada quien su experiencia, yo la mía, tú la tuya.